En los siguientes minutos vamos a conversar con Claudio Rosas, él es superintendente de telecomunicaciones subrogante. Es importante que la ciudadanía conozca las medidas que se están tomando con la finalidad de que los diferentes medios de comunicación estén actuando bajo la ley, estén actuando legalmente y dejemos en claro cuál es la situación de ciertos medios de comunicación. Bienvenido al ciudadano. ¿Y cuáles son las razones fundamentales por las cuales la Superintendencia de Telecomunicaciones ha decidido cerrar algunos medios de comunicación, entre ellas varias emisoras y también canal de televisión? Bueno, en primer lugar, un cordial saludo a la ciudadanía. Respecto al tema de los medios, debo aclarar que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el regulador en materia de telecomunicaciones, quien toma la decisión de renovar o no una concesión, en este caso a emisoras o canales de televisión, bajo el análisis de los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, lo que ha sucedido en la mayoría de radios, hay dos condiciones bajo las cuales el contrato de una concesionaria puede ser objeto de no renovación, o que no esté al día en los pagos, o que su operación no haya sido conforme fue autorizada en su contrato de concesión. Ahora, hay algunos comentarios en este sentido. Si bien legalmente se ha tomado la decisión y se lo entiende de esa manera, pero algunos críticos, algunos opositores a estas medidas sostienen que pudieron haberle dado un poco más de plazo, pudieron haber negociado de otra manera para evitar el cierre. Bueno, ahí tengo que mencionar que la ley de radiodifusión es una ley que determina de una manera arreglada el proceso a seguir. Hay un proceso determinado, es decir, previo a la terminación de la concesión, 60 días antes, la Superintendencia debe emitir un informe de operación de la estación. Posterior a esta situación es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones que en una sesión determina si la concesión continúa o no. Después de esa situación, una vez tomada la decisión, en el caso de que sea la terminación, el inicio de la terminación, el concesionario es notificado y puede ejercer las acciones que crea asistido, y sobre la base de lo cual, en una segunda ocasión, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones revisa los argumentos que ha enviado la concesionaria, los analiza y toma una resolución definitiva. Es decir, que los medios en su momento determinado sí tienen posibilidad de que puedan interceder y apelar ante el organismo rector. De hecho, en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, las resoluciones de no renovación por parte del Consejo han sido sujetas de apelación por parte de los concesionarios, y las mismas han sido evaluadas por el Consejo y tomada una resolución en segunda instancia. Recordemos un antecedente: el 13 de mayo del 2009 se otorgó la concesión al Consejo Provincial de Morona Santiago para operar TV Sangay, pero luego de eso hubo algunos inconvenientes, los cuales permitieron y determinaron el cierre de este canal. Las razones fundamentales. Bueno, en este caso de Tele Sangay, ahí hay una situación, como ocurre en todas las concesiones nuevas. Una vez que una persona ha tomado la condición de concesionario, tiene la obligación de en un año poner a operar el sistema. ¿Y en qué condiciones debe operar? Conforme dice su contrato de concesión. Y los términos del contrato de concesión obedecen al mismo estudio de ingeniería que fue enviado por la propia concesionaria. Lo que sucede en el caso de Tele Sangay es que en el término de un año, aún considerando el plazo que le dio la Superintendencia de Telecomunicaciones, su sistema no estaba funcionando conforme decía su contrato de concesión. Por lo tanto, eso fue informado al CONATEL. El CONATEL tomó la decisión de dar por terminada la concesión por no operación dentro del año conforme al contrato de concesión. Una de las críticas también tiene que ver con que, si bien ustedes determinan, el organismo rector determina el cierre del medio de comunicación, pero también el requisamiento o requisan los equipos, los aparatos, que sin duda vienen a ser aparatos privados. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, en el momento en que un concesionario pierde su condición de concesionario como tal, una persona pierde su condición de concesionario, después de haberse agotado el debido proceso, de haberse agotado las instancias administrativas
o de la administración pública, lo que debe hacer es apagar el sistema. El artículo 67 muy claramente determina que una vez agotada la vía administrativa o en la vía contencioso administrativa con una sentencia ejecutoriada en la vía contencioso administrativa, la superintendencia puede actuar si el sistema sigue en operación. Lo que sucede es que el artículo 67 no ha sido debidamente leído por los abogados que están asesorando a algunas empresas, porque la condición es o que se haya agotado en la vía administrativa o que haya sentencia ejecutoriada en el contencioso administrativo. Esas son las dos vías que se requieren. Es decir, o lo uno o lo otro. Ya. ¿Por qué hemos actuado? Porque ya se ha agotado la vía administrativa. Hemos recibido una certificación por parte del regulador de que se ha agotado la vía administrativa, de que está en firme la decisión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Hemos actuado lamentablemente en los casos en los que las concesionarias, o más bien las emisoras, han estado en funcionamiento. Porque en ese momento en que se agotó la vía administrativa, perdió su condición de concesionario y la operación pasa a ser una operación no autorizada. Ya. Y la misma ley dice que nosotros en las operaciones no autorizadas debemos hacer la requisa de los equipos. Entonces están actuando al margen de la ley y por ello es que toman estas decisiones. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué sucedió? Y todavía es fruto de comentarios, porque incluso algunos sectores que están opuestos al gobierno sostienen que es una persecución política en el caso de Radio Morena de la ciudad de Guayaquil. Bueno, en general también la misma ley de radiodifusión y televisión y su reglamento define que el hecho de no pagar por más de 6 meses consecutivos el valor mensual que debe cancelar todo concesionario de radiodifusión y televisión es una causal, es una infracción de clase 5 que se denomina, cuya sanción es la pérdida de la concesión. Yeah. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Radio Morena. Ha estado en deuda por más de 6 meses. El Consejo tomó la determinación, terminó la concesión, se dio el debido proceso, se recibió la apelación, tomó una resolución en definitiva, fue notificada al concesionario. El concesionario ejerció algunas acciones de orden judicial, como aquel recurso que hizo, que después del juez tomó la decisión de dar de baja las medidas cautelares que había tomado de inicio y tiene un funcionamiento no autorizado y evidentemente en esas circunstancias la superintendencia tiene que actuar conforme a la ley. ¿Pese a las medidas cautelares? No, las medidas cautelares fueron tomadas en un inicio, ahí la superintendencia no actuó. Luego de eso, el mismo juez que había dictado las medidas cautelares revocó estas medidas, Entonces tenían todos los argumentos, la vía libre para tomar esa decisión. Absolutamente. Yo tengo que mencionar que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene que actuar conforme a la ley y una de las obligaciones fundamentales de la ley es cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Ya, ¿qué otras medidas se van a tomar o cómo están ustedes revisando todo este tipo de trabajo que se hizo previamente en torno a las frecuencias? Bueno, tengo que mencionar que es el sector de las telecomunicaciones y por supuesto la radiodifusión es un sector muy dinámico. En materia de concesiones de radiodifusión, el movimiento es continuo, es decir, unas están completando el periodo de concesión y son sujetas de renovación, otras están iniciando operación y tienen que firmar actas de puesta en operación, otras están en el periodo de operación. Es decir, es dinámico, el control por lo tanto es dinámico y es un tema que se lo tiene que realizar todos los días. La ley de radiodifusión actualmente permite entonces que se tomen este tipo de medidas. Con la nueva ley de comunicación, en los cambios que se van a dar, ¿qué diferencias usted advierte al respecto? Bueno, yo prefiero hablar de las normas que están vigentes y actuar en función de ellas. El proyecto es un proyecto que cambiaría de alguna manera, pero mientras tenga la calidad de proyecto, creo que no podríamos comparar con el que está vigente. Entonces, cuando ciertos sectores de oposición y políticos y de comunicación también sostienen que estas medidas son de persecución del gobierno hacia los medios de comunicación, ¿qué dice usted? Bueno, tengo que recordarle a la ciudadanía y a aquellas personas que hacen estos comentarios
que la Superintendencia de Telecomunicaciones es un organismo eminentemente técnico y nuestras decisiones responden a esa naturaleza técnico, nada más. Yo suelo decir, lo político déjenlo a los políticos, lo técnico déjenlo a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Dos temas más para terminar. El uno tiene que ver con un convenio que ustedes acaban de firmar con una empresa DirecTV con la finalidad de que ciertas personas que hayan adquirido en su momento determinado estas antenas parabólicas caseras para obtener señal de canales internacionales ya no lo puedan hacer de aquí en adelante y que se pueda regular este tipo de servicio. ¿A qué términos llegaron en este convenio? Bueno, solo tengo que hacer una aclaración. Este servicio ha sido ilegal, es ilegal y seguirá siendo ilegal. En tales circunstancias las personas... Pero era cotidiano, era común. Era común, la lucha ha sido contra los comercializadores, hemos visto que podemos actuar con la empresa privada para tener mayor efectividad en las acciones de control, pero este es uno de los trabajos que venimos realizando desde hace mucho tiempo y buscamos que a través de la suscripción de estos convenios, a través de estos mecanismos, podamos, empresa privada y empresa pública, aunar esfuerzos para luchar contra la piratería en materia de antenas satelitales que toman la señal de un satélite y están obviando los pagos de impuestos y afectando a las empresas concesionarias que sí están pagando sus impuestos y obviamente están pagando un derecho de concesión al país. Es decir, que este tipo de circunstancias serán penadas, incluso las personas podrían ir presos para responder por esta ilegalidad. Yo tengo que hacerle un llamado a la ciudadanía y a su conciencia de que en el momento en que se toma un servicio de estos, está cometiendo un delito que tiene carácter penal, por lo tanto, es sujeto de prisión. Y en estas circunstancias quiero hacerle un llamado para que evite llegar a esas circunstancias de carácter legal y más bien no sea parte del fraude. Gracias por atender al ciudadano. Siempre un gusto. Muy gentil, hemos conversado con Claudio Rosas, superintendente de Telecomunicaciones subrogante, para dialogar sobre lo que significa esta serie de medidas que está tomando el Estado respecto a la ilegalidad de ciertas frecuencias de radiodifusión y de canales en el país. Aquí hemos generado esta entrevista desde el Hotel Dan Carton, aquí en la capital ecuatoriana. Enseguida regresamos.